Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en la clase bíblica en esta mañana. Estamos utilizando el libro del discípulo. Estamos en la primera unidad donde Dios llama a la familia de Abraham. El texto bíblico en esta mañana lo encontramos en Génesis capítulo 32 y el verso 28 es el texto de oro. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bendiga el Señor su santa palabra. El autor de este libro, la tradición lo atribuye a Moisés. Así que alrededor del año 1440 antes de Cristo. Así que estamos estudiando un libro de alrededor de 3.500 años atrás. Hay el vocabulario que vamos a estar empleando, estudiando en esta mañana. El ángel de Jehová. Siempre que se habla del ángel de Jehová se refiere a la presencia de Dios. El ángel de Jehová es una figura que se usa para hablar de una verdadera manifestación de Dios sin adjudicar presencia física a él. Y se cree que quien ve a Dios muere por esta causa. Por eso al final de la lección, cuando Jacob lucha con el ángel, le llama a aquel lugar Peniel, porque luchó con Dios y todavía él está vivo, porque la creencia era que moría. Estamos estudiando en la lección pasada y en esta un área. Primero, el idioma arameo era el idioma de origen semítico. Esta área de Aram y Padán Aram queda en Siria y allí es que se desarrolla la lección en esta mañana en la casa de Labán, el tío de Jacob. Eso es prácticamente en la Mesopotamia. Así que Padán Aram, camino a Aram, allá en Siria, es la Mesopotamia, pero más cerca de Siria. Si vemos en esta vista, vemos aquí esta flecha roja, dice que es Ur de los Caldeos. De allí salió Abraham. Este es el área de Babilonia, Mesopotamia. Aquí está el río Tigris, el río Éufrates. Y ellos salieron de aquí, Abraham y su hermano, y fueron a parar acá e hicieron campamento en esta área de Aram. Y esto es, hoy en día, esto es Siria. Y de allí fue que se trasladan entonces a la Canaán. Así que Ur de los Caldeos, hoy en día esa área es Irak, acá en Mesopotamia, y Siria sería lo que en la escritura estamos estudiando, Aram y Padán Aram. Así que en esta área, de ahí hacia la Canaán, hacia el Mar Muerto, el río Jordán, la Galilea. Esto es, para tener una idea, esto es el árbol genealógico. Taré es padre de Abraham, de Nacor, Abraham padre de Ismael y de Isaac, Nacor de Betuel, y luego entonces tuvo dos hijos, Rebeca y Labán. Rebeca se casa con Isaac y tienen entonces los gemelos, los mellizos, Esaú y Jacob. Luego en la clase que lo estudiamos la clase pasada, la clase de hoy vamos a ver que Jacob parte hacia Aram, a la casa de Labán, y allí encuentra entonces y se casa con Lea y con Raquel, y también obtiene sus dos siervas, las esclavas, y aquí es que nacen las 12 tribus de Israel.
Aquí tenemos las 12 tribus. En realidad, Jacob tuvo 13 hijos porque también está Dina. Fueron 12 varones, pero hay una niña que es Dina, que es hija de Lea. Así que estas son las 12 tribus de Israel y este es el completo. Bueno, en Génesis 27 estudiábamos la semana pasada que Saúl se enojó con Jacob porque se aprovechó Jacob y Esaú le vendió su progenitura, pero en realidad estudiábamos la semana pasada que eso de que estaba muerto de hambre no es muerto en realidad, no iba a morir. Era que él despreció la primogenitura, pero no tan solo esto, Jacob se aprovechó y además le robó la bendición de su padre Isaac. Y entonces tenemos a un Esaú que jura matar a su hermano. O sea, porque por esas dos cosas, por la primogenitura y por haberle robado la bendición de su padre. Rebeca oye esas palabras de que Esaú lo va a matar y le dice a Jacob que huya, que Esaú piensa y se consuela con matarle y le dice, hijo mío, huye a la casa de mi hermano Labán en Aram, allá en Siria, y quédate con él algunos días. Estos algunos días se convirtieron en 20 largos años. Y ella jamás, Rebeca, jamás volvió a ver a su hijo, porque cuando Jacob, convertido en Israel, regresa a esta tierra, ya su madre Rebeca había fallecido. Así que tenemos en la clase de ayer, de la semana pasada y la clase bíblica en esta mañana, que acá es que está Jacob. Él huye de aquí, de Beersheba, que era donde estaban, huye, se encuentra en Betel. Allí en Betel es que le encuentra a la escalera, tiene el sueño de la escalera, y él le llama la escalera por donde suben y bajan los ángeles. Y él le llama casa de Dios. Beth es casa y él Dios. En su viaje hacia Arán. Luego vamos a ver que cuando viaja de Arán nuevamente hacia Jerusalén, hacia Beersheba, hacia la tierra de sus padres, entonces se da el Peniel, la lucha con Dios. O sea que él soñó, vio los ángeles y la gloria de Dios en Betel en su viaje cuando salió solamente con su cayado. Pero cuando regresa rico, con mucha familia, con muchos ganados, ya encuentra entonces en Peniel, que es la clase que tenemos hoy en día. Beersheba es el pozo del juramento. Ese es el pozo de 7. Fueron 7 pozos que Abraham pudo hincar allí, vamos a decir, en esta área del Negev. Esto es un desierto que estudiábamos la semana pasada. Entonces Isaac, su padre, llamó a Jacob: no tomes mujeres de las hijas de Canaán, vete a Padan Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de las hijas de Labán, el hermano de tu madre, toma esposas y le da la bendición. Que el Dios omnipotente te bendiga, te hagas fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Así que le dice que el Shaddai, el Dios omnipotente, el todopoderoso, lo bendiga, lo haga fructificar. O sea que Isaac, su padre, le da otra bendición, además de la que ya le había robado por engaño. Pero aquí Isaac, recuerdan que la semana pasada estudiábamos que él se hizo pasar por Esaú para que Isaac le diera la bendición, y le robó la bendición a Esaú.
Por eso que Saúl está tan enojado. Pero aquí hay otra bendición más de parte de Isaac. Le dice el Shaddai, el Dios omnipotente, te bendiga. Que te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo y que heredes la tierra en que habitas, la que Dios dio a Abraham. O sea que hay una bendición. Jacob sabe que él va fuera de la tierra de la bendición, pero que él va a volver un día porque tiene la bendición de su padre Isaac de que él tiene que regresar a esta tierra. Dice que en Génesis 28, cuando va de camino hacia la tierra de Harán, allí sintió miedo porque tuvo un sueño donde veía ángeles subiendo y bajando por una escalera y le llamó casa de Dios y puerta del cielo. A ese lugar le puso por nombre Betel, casa, Bet, casa, la casa de Dios. Interesante cuando va de camino hacia Harán. Cuando regresa de Harán, a Jacob le puso por nombre Peniel, porque allí es que él lucha con el ángel. He visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Así que Betel y Peniel son dos eventos bien importantes en la vida de este hombre tan significativo, ¿verdad? Así que, yendo desde el área de acá donde vivían los hebreos hacia Aram, él se encuentra su Betel. Y cuando viene 20 años después, regresa de Aram hacia Beersheba, hacia el Negev, tiene su Peniel. Los ojos de Lea, dice que entonces él llegó a esta área y allí encontró que habían unas mujeres, las hijas de su tío Labán. Una se llama Lea, que era de ojos delicados, y la otra Raquel, de un hermoso parecer. Pero dice que Jacob se enamoró de Raquel y le dice Jacob a Labán, yo te voy a servir 7 años por Raquel, tu hija menor, porque fue la que él se estuvo enamorado desde la primera vista, ¿no? La primera vista. Es interesante porque el nombre de Raquel quiere decir oveja, mientras que su hermana Lea significa gacela. Y si ustedes se fijan, la gacela es un animal de unos movimientos bien ágiles, rápidas. De hecho, Lea tuvo ella sola 6 hijos, mientras que Raquel de la oveja de movimientos lentos tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Estos son sin contar con los 2 extra que tiene Lea de su esclava y los 2 de Raquel. Sucedió que Labán vino y lo engañó, y cuando vino la noche de boda, en vez de entregarle a Raquel, le lleva a Lea. Y entonces también le dio un bono, porque le dio a Lea y a su sierva Silpa, hija de su sierva de su o criada o esclava de su hija Lea. Así que lo engañó porque el trato era él iba a trabajar 7 años por Raquel, que era la que él estaba enamorado. Y entonces cuando llegó la mañana, vio que era Lea y le dijo a Labán, ¿por qué me has hecho esto? No te he servido por Raquel, me has engañado. Pero entonces Labán le dijo, es costumbre. En nuestra costumbre que no se puede dar la menor antes que la mayor. Así que entonces cumple la semana, la semana de esta y se te dará también la otra, pero me tienes que trabajar 7 años más. Que estos son los 14 años que trabaja Jacob, que su tío le engañó. Dice, pero él era un hombre trabajador, lo hizo, cumplió la semana que tenía que estar con Lea y entonces se le dio a Raquel por mujer. O sea, no tuvo que esperar 7 años más para tener a Raquel por mujer. Tenía las 2, pero tenía que trabajar 7 años más por Raquel.
Y también le dieron un bono. Y Labán le dio a Bilha, hija de Raquel, por la criada. Así que también se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió 7 años más. Y aquí tenemos entonces todos los. Silpa tuvo 2 hijos, Bilha 2 hijos, estas son las esclavas, estos son 4 de los hijos de Israel, de las tribus. Entonces con Raquel tuvo a Benjamín y a José, y con Lea, la joven Dina y todos los demás. Es interesante que el nombre, lo pongo aquí, el nombre de los hijos, pero es más bien para que ustedes vean la crisis que había entre estas 2 hermanas, entre Lea y Raquel. Tenían una lucha cada vez que daba luz un hijo, porque el de las criadas era como si fuera de ella, ¿ves? Así que los de Bilha, que es la criada de Lea, por ejemplo, Lea tiene a Silpa, Raquel entonces tiene a Bilha. Así que entonces, de estas 2 mujeres, tenemos estos 4 muchachos. Así que los 2 de Bilha son de Raquel para los efectos de la ley de Moisés. Y los 2 de Silpa son como si porque los parían en la rodilla. Y es como era, en ese momento se convertía en madre. Por ejemplo, Lea es la madre de Gad y de Aser, aunque los parió Silpa. Y así por el estilo. Bueno, si ustedes miran los nombres, hubo un montón de luchas entre ellas, entre estas 2 hermanas, y cada nombre de estos hijos lleva, significa tiene un nombre simbólico de las luchas entre ellas 2 y las luchas con Dios. Por ejemplo, a José se le puso el que añade, el hijo de la tristeza, eso fue a Benjamín, que fue el que cuando ella muere, ¿verdad? En el parto. Bueno, aquí después de esos 14 años de estar luchando por esas 2 esposas y trabajando para su tío, pues él desea marcharse, según Génesis 30. Y Labán le viene con otro cuento, con otro negocio maravilloso, y le dice un nuevo acuerdo, Génesis 30. Y en Génesis 30 nos dice que Raquel ya había dado a luz a José y que le dijo a Labán, Jacob le dice a Labán, déjame ir, quiero volver a mi lugar, a mi propia tierra. Y aquí, entrégame entonces mis mujeres, mis hijos, por quien te he servido bien de esos 14 años, ¿verdad? Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Entonces Labán le viene con el negocio maravilloso. ¿Qué tú quieres que te dé? Labán era un hombre bien astuto, era un mago del enredo. Y Jacob le dice, no me des nada, quiero irme, volver a cuidar, volver a mi tierra. Y espero entonces, Jacob le dice, lo siguiente, yo volveré a cuidar de tu oveja. Hoy pasaré por todo tu rebaño y aparta las ovejas dañadas, las ovejas que nadie quiere, que son las manchadas y salpicadas, las ovejas de color oscuro, las cabras manchadas. Esta será mi paga. Es interesante, ¿verdad? Porque él le pide, las ovejas supone que sean de color blanco, las que tenían más valor. Él pide las dañadas, las que nadie quiere, las de color oscuro. O sea que, pero es que Dios se le había aparecido, un ángel. Dios le había dicho lo que él tenía que hacer para él obtener estas ovejas. Y le dice, esta será mi paga. Pero ¿qué pasa? Labán entonces, Labán piensa, wow, se me dio el negocio, porque entonces lo que yo voy a hacer es que voy a esconder todos los animalitos dañados, estos animales anormales, y no le va a tocar prácticamente nada. Recuerden,
Las ovejas supone que fueran blancas y la mayoría de las cabras oscuras. Así que Jacob pide como salario los animales anormales. Esa sugerencia de Jacob de tomar animales de color mezclado le parece un negocio redondo a Labán. Así que, y Jacob le dice, cuando revise los animalitos, ves que yo voy a ser honesto contigo. Si tú encuentras una cabra que no esté manchada, una oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. Pero ese día Labán escondió todas las ovejas manchadas, hembras, corderos negros, y le dijo a sus hijos, a los otros hijos de Labán, o sea, hermanos de Lea y de Rebeca, para que entonces escondieran en otro sitio, pusieran a pastar estos animalitos. Pero entonces Dios le había dicho a Jacob cómo resolver el lío este. Y le dice, tú cada vez que las ovejas fuertes estén en celo, ponle unas varas en donde van a beber agua delante de la oveja para que conciban a la vista de las varas. Y entonces, cuando vean las débiles, no le ponga la vara. Así las débiles son para Labán y las fuertes son para Jacob. O sea que el discípulo salió más listo que el maestro. Labán era un maestro de la mentira, pero Jacob no se quedaba atrás. Amén de que Dios le había dicho cómo resolver el asunto. Fue así como este varón, Jacob, llegó a ser muy rico, tuvo grandes ganados, siervos, siervas, camello, asno, pero le tomó 6 años más. O sea, 14 por las 2 hermanas y 6 años más en lo que levantó estos ganados. 20 años estuvo allí. Entonces, en Génesis 31 nos dice que el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Cuando oímos la voz del Señor, que Él nos dice, haz esto, haz aquello, hay que hacerlo, aunque parezca difícil. Regresa a la tierra de tus padres, porque yo estaré contigo. Entonces, Génesis 31 dice que Jacob explica que fue que el ángel de Dios le habló de los machos rayados y moteados. Y le dijo, yo soy el Dios de Betel, el Dios de aquí, de la casa de Dios, cuando él tuvo el sueño, la escalera donde subían y bajaban ángeles. Le dice, yo soy el Dios del Betel, donde tú uniste la piedra y me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra, regresa a tu tierra natal. O sea que fue de parte de Dios que vino cómo resolver para que lo de los animalitos rayados, manchados, moteados, fueran para Jacob. Así que Jacob fue más listo que Labán el arameo, dice Génesis 31:20, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. En otras palabras, Jacob con las 2 hijas de Labán planificaron para abandonar la tierra de Labán de forma secreta. Aprovecharon que él se había ido lejos y entonces salieron sin decirle nada. De ese modo Jacob se llevó todo, cruzó el río Éufrates en dirección a una zona montañosa, la zona de Galaad. Galaad, donde hay bálsamo. En Galaad se cultivan muchas hierbas aromáticas y hierbas medicinales, plantas medicinales. Por eso se dice que en Galaad hay bálsamo que sana, bálsamo que cura. Así que Jacob sale en dirección a esa área, cruza uno de los grandes ríos, el Éufrates. En el 31:16, las hermanas Lea y Raquel están hablando de que ellas están convencidas y dicen la verdad que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre, o sea, a Labán, son de nosotras y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te ha dicho.
que entonces Jacob se preparó, sentó a sus hijos, a sus mujeres sobre los camellos, porque se suponía que Labán le hubiera pagado la dote, el dinero de lo que Jacob había trabajado por ellas. Labán tenía que darle ese dinero a ella y no se lo había dado. O sea, ellas estaban bien molestas porque Labán era demasiado avaro, demasiado ambicioso. Así que hacen preparativos entre Jacob y sus mujeres para abandonar aquella región. Y entonces hay un texto, lo más interesante, que dice que Labán se había ido a trasquilar ovejas bien lejos. Raquel hurtó los ídolos de su padre. Jacob, por su parte, engañó a Labán el arameo al no hacerle saber que iban a fugarse. No le dijeron nada. Vámonos, vamos a aprovechar que no está en todo esto. Vámonos. Ahora, ¿por qué Raquel hurtó unos ídolos? ¿Qué son los ídolos? Los ídolos, mucha gente tenía unos ídolos hechos de metal, de madera. Ellos les llamaban dioses, le llamaban terafines. Y se creían que era que para proteger la casa y le daba consejo en tiempo de necesidad. También tenía un significado legal, ya que era pasado de un heredero a otro. Y la persona que recibía podía legítimamente pedir la mayor parte de la herencia de la familia. O sea, el que tuviera el terafín pedía la mayor parte de la herencia. Así que no es de extrañar que Labán se preocupara cuando se dio cuenta que faltaban sus ídolos. Lo más probable es que Raquel haya robado los ídolos de su padre porque temía que Labán consultara los terafines y supiera dónde, el lugar donde ella y Jacob se hallaban. Y por otro lado, quizás haya querido reclamar en un futuro la herencia de la familia, que le tocaba la mayor parte al que tuviera los ídolos. Eso nos explica, porque uno dice, ¿para qué Raquel se llevó los ídolos? Si uno se pone a pensar, Jacob adora al Dios de Israel, al Dios, a Jehová, a Yahvé. ¿Por qué ella se va a llevar estos ídolos? Porque para ellos eran las supersticiones, ¿verdad? Y a ella le preocupaba esto, de que fueran los terafines a decirle a Labán dónde ellos estaban. Bueno, así que a la larga, Labán los encuentra y entonces empieza a buscar quién tiene los ídolos. Después ustedes pueden leer Génesis 31 y van a encontrar todo. Raquel había tomado los ídolos, los había escondido en la montura de su camello. Estaba sentado encima. Labán rebuscó cada rincón del campamento porque Jacob le dijo, al que encuentren el que te haya robado los ídolos, le vas a quitar, tú puedes quitarle la vida. Hizo una promesa muy a la ligera ahí. Ella entonces, pero Raquel fue más lista. Raquel era purita, hija de Labán. Se sentó encima, puso los ídolos debajo de la montura del camello y cuando Labán se acerca le dice, no me levanto, padre, no puedo. Perdone usted, estoy con mi periodo menstrual. Y Labán pues siguió buscando por otro lado. Y Raquel, que lista fue, estaba sentadita encima de los ídolos. Así que pura hija de Labán. Esta clase de vida, ahí entonces empieza cuando Jacob le dice, ves que aquí no están los ídolos tuyos, entra en una discusión y Jacob le dice, esta clase de vida he tenido en tu casa durante 20 años. 14 serví por tus 2 hijas, 6 por tu ganado, varias veces me has cambiado la paga. Y tienen un altercado bien serio. Y ahí entonces Dios se le había aparecido a Labán y le había dicho, cuidado con hacerle algo a mi siervo Jacob. Y entonces llegaron a hacer un acuerdo, firmaron un pacto y levantaron un montón de piedras
Y dice Labán, este montón de piedra nos servirá de testimonio. Por eso se le llamó Galaad a este lugar. Y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. ¿Qué significa Galaad? ¿Qué significa Mizpa? Galaad es el montón del testimonio o el montículo, o sea, un montón de piedra levantada como un montículo, pero también significa bálsamo que sana, por lo que les dije que en esa área, en esa región, se cultivan plantas medicinales, pero también Galaad es paz en medio de la crisis familiar. Permita al Señor que donde quiera que haya crisis en la familia, en los hermanos que están oyendo esta clase, que el Señor levante un montículo allí, levante su Galaad, porque el Señor es el atalaya, el Dios que vigila. Por eso es tan importante ese Génesis 31, ese montículo donde hicieron pacto de paz estos dos hombres, Jacob y Labán, Galaad y Mizpa, que nosotros también tengamos nuestro Galaad y nuestros Mizpa, porque Dios nos vigila. Así que el análisis entonces de la escritura de la clase de hoy, después de esa introducción, termina en Génesis 32. En Génesis 32, para repasar, Jacob se había apoderado, dijimos, de la primogenitura de Esaú. Eso es Génesis 25. Se había apoderado por el plato de comida. Y también le había robado las bendiciones en Génesis 27, engañando a su padre Isaac. Así que Jacob era un engañador. Y estaba a punto de encontrarse con su hermano por primera vez después de 20 años. Tenía un miedo espantoso, no tan solo por él, sino pensaba que Esaú en la ira estuviera cegado y matara no tan solo a Jacob, sino a las mujeres y a los niños. Pero entonces ordenó su pensamiento y se puso a orar. En otras palabras, cuando enfrentamos un gran conflicto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Correr para un lado y para el otro? No, no podemos correr de lado al otro, loco, desesperado, sino detenernos a orar, que fue y es la lección en esta mañana. Vemos cómo ese hombre se queda solo en medio de este conflicto. Él está esperando que Saúl lo va a atacar y lo va a matar y va a matar su familia. Él sabe que no puede eludir porque Dios le dijo, vuelve a tu tierra. O sea que él tiene un compromiso, tiene que ir. ¿Y qué hace? Orar y prepararse espiritualmente. Dice Génesis 32:1 que Jacob siguió su camino para enfrentarse con Esaú, pero que en el encuentra unos ángeles. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Llamó a aquel lugar Mahanaim. Mahanaim significa en hebreo dos campamentos. En otras palabras, el campamento de Dios, de los ángeles de Dios, y un campamento de los hijos, de las mujeres y los hijos de Jacob. Así que encontró allí su Mahanaim, sus dos campamentos. Dice el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Campamento de Jehová alrededor de sus hijos. O sea que levanta un Mahanaim. Los mensajeros, entonces Jacob envía mensajeros para que vayan y se adelanten a Esaú. Pero esos mensajeros no van con las manos vacías. Cuando usted lee todo el capítulo de Génesis 32, van con camellos, con ovejas, con cabritas, con pieles, dinero. O sea, muchos regalos para su hermano Esaú. Y entonces los mensajeros regresan y le dicen, su hermano Esaú
Él viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. Ahí se le aflojaron la rodilla a Jacob. Porque ¿para qué Saúl necesita 400 hombres para recibir a Jacob? O sea que con todo y eso, en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos dan esa noticia? Al enemigo que tú, el hermano que te odia, que te juró matar, viene con 400 hombres. Olvídate los regalos que le mandaste para allá. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Vuelto atrás? No, Dios le dijo, ve a tu tierra, ve a la tierra de tus padres, de Abraham y de Isaac. Jacob entonces tuvo gran temor, se angustió y distribuyó en 2 campamentos. Hizo otro Mahanaim. Distribuyó su pueblo en 2. La oveja, vacas, camellos, porque pensó, si viene Saúl contra un campamento y ataca, el otro campamento podrá escapar. O sea que él pensó, planificó, se detuvo, que es lo que tenemos que hacer en medio de la crisis. Buscar, tampoco que nos quedamos paralizados, hay que planificar, que fue en medio de las crisis familiares, de trabajo en la iglesia, hay que planificar buscando la voluntad del Señor. También dijo Jacob, Señor, Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y toda la verdad con que tú me has tratado. Aquí en el Génesis 32:10 es donde Jacob dice, yo crucé este Jordán hacia allá, hacia Arán. Yo iba pelado, como dirían por ahí, con un taparrabo, solamente con mi vara, mi cayado. Y ahora regreso con 2 campamentos, montones de gente, hijos, mujeres, ganados, siervos, esclavos. O sea que él se fue solamente pobre, pelado para allá y vuelve rico. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de él. Y había una promesa. Dios le había prometido a él que volviera, que él lo iba a tratar bien. Ahora entonces, él le dice a Jacob, líbrame ahora de mi hermano, de Esaú, porque temo no venga acaso me hiera a la madre junto con los hijos. Eso es Reina Valera contemporánea. Ese mismo texto, palabra de Dios para todos, traduce, por favor, protégeme del gran poder de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a destruirme y matar incluso la madre con sus hijos. O sea que Jacob no está temiendo por él necesariamente. Él teme por sus familias, por sus hijos. Y le pide y le ruega a Dios que lo proteja. Y entonces, en el 22 dice, y se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y los 11 hijos y pasó el vado, un cruce, el vado del río Jaboc. Dice palabra de Dios para todos. Los hizo atravesar el río Jaboc por el cruce. O sea, por el pasadizo por donde se podía cruzar el río. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Y entonces los había dividido en 2 campamentos. Y o sea que él planificó varias cosas. 1, divido en 2 campamentos. Paso el río, pero se quedó solo y luchó con él un varón. Ese quedar solo es que él necesitaba una preparación espiritual. En medio de las crisis hay que prepararse espiritualmente. Y qué mejor que retirarse a su aposento alto. Allí buscar la dirección del Señor. Y allí, buscando la dirección del Señor, en medio de aquella noche, solitario, aparece un varón. Dice el escritor, ¿verdad? Bíblico, un varón. Pero luego nos explica y nos aclara que un ángel o que es una
es una epifanía, una forma humana de Dios, hasta que rayaba el alba. Estaba ya madrugando, tuvieron toda la noche peleando ahí. Y cuando el hombre vio que no podía con él, esto es una figura literaria, porque como el ángel de Jehová o Dios mismo no iba a poder con él. Tocó el sitio esa es una forma de expresar la lucha intensa espiritual que tuvo Jacob en esa noche. Y dice que se le descoyuntó el muslo mientras luchaba con el ángel. Y dijo, déjame porque raya el alba, le dijo el ángel a Jacob. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Esto es interesante porque esta era una creencia, esto de que cuando salía el alba, el ángel, se desaparecían. Los ángeles aparecían por la noche. Y si estaba ya amaneciendo, el ángel tenía que desaparecer. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Qué interesante, ¿verdad? Porque el tema de la bendición que se evoca en Génesis 27, allí Jacob obtuvo bendición, pero por medio de engaño. Engañó a su papá en compinche con su mamá. Aquí la bendición es resultado de una lucha que es como nosotros tenemos que obtener la bendición del Señor. No es por medio de engaño, que añada a nadie. Se obtiene luchando, la lucha espiritual. Y allí entonces el hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa el que suplanta, el que engaña, el que toma por el calcañar. Recuérdase que él agarró por el tobillo a su hermano gemelo, cuando estaban en el vientre de su mamá. Así que ahora ya no es el engañador, el suplantador, que lo suplantó y cogió la bendición de su papá Isaac, que le robó la bendición a su hermano Esaú. Ahora es Israel, el que lucha con Dios, o Dios lucha, o príncipe con Dios. Mira que cambio de nombre. Este cambio de nombre significa un cambio de carácter. Dios estuvo en esos 20 años, lo hizo sudar, trabajar, pasar vicisitudes, engaños, pero fue cambiando su carácter. Y en su viaje de Harán hacia la tierra prometida, ya se queda atrás Jacob. Ahora es Israel. Y aquel lugar entonces se le va a poner el nombre de Peniel. Jacob llamó Peniel, rostro de Dios, a aquel lugar, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En otras palabras, luché con Dios cara a cara y estoy vivo, porque eso se suponía que no sucediera. Así que Peniel, que significa rostro de Dios. Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Aquel hombre le dijo, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo. Dios bendice a Jacob allí. Y allí Jacob le llamó a aquel lugar Peniel, que es cerca del río Jordán. Y cuando habían pasado Peniel, salió el sol y estaba cojo. ¿Y por qué cojeaba? Porque en las luchas espirituales y en las luchas de la vida a veces quedan cicatrices. Como decía el apóstol Pablo, que llevaba las marcas del evangelio, las marcas, las cicatrices del evangelio. Por otro lado, no fuera que Jacob dijera, yo habré soñado que estuve peleando con un ángel toda la noche.
Pero la cadera y la cojera no vienen de un sueño. Así que para que se acordara de su lucha con Dios, se quedó cojo. Y de ahí en adelante, Jacob cojeaba. Y por eso dice en el 32 que los hijos de Israel no comen del tendón que se contrajo en la cadera. Alzó Jacob sus ojos, vio que venía Esaú con los 400 hombres, pero ya Jacob está preparado espiritualmente. Está cojeando, pero ya tiene la bendición de Dios que la ganó luchando, no robándosela. Vienen los 400 hombres. Entonces repartió Jacob los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Entonces puso la sierva y sus hijos adelante, luego Lea y sus hijos, luego Raquel y a José, que eran los que él más quería. Pero no se quedó ahí. Él no se puso detrás de ellos. Él se fue al frente. Jacob pasa al frente. Pasó delante de todas ellas y de todos ellos, de sus mujeres y sus hijos. Se inclinó 7 veces, que era la costumbre, hasta que llegó su hermano. Y dice que Saúl corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. Qué lección más bonita, porque Saúl había jurado matar a Jacob. Pasan 20 años, Dios moldea el carácter de Jacob, lo hace regresar como un gran patriarca con gran familia, con unos ganados que de hecho le da parte de su botín a Esaú, pero Esaú no lo quiso. Ustedes pueden leer el resto de la lección en Génesis 33. Así que terminando y resumiendo la lección esta mañana, hemos hecho énfasis que al enfrentar un problema hay que manejar bien el factor tiempo, hay que planificar, mire todos los planes y todos los cambios que hizo Jacob, para que no se nos complique la situación. No podemos actuar sin pensar y reflexivamente. Solo se debe actuar en el kairos, en el tiempo oportuno, como lo hizo Jacob. Con una educación cristiana pertinente, las personas pueden entenderse mejor, entender a los demás y no pelear tanto en la iglesia, bien en la casa, bien en el trabajo. Así que hay que madurar. Esa madurez espiritual es importante en nosotros como cristianos. Una persona, si tiene expectativas bien fundadas en la voluntad de Dios, crece espiritualmente. Porque Jacob, eso fue lo que hizo. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios y cada rato se lo acordaba a Dios y se lo acordaba él mismo. Tú me dijiste que yo volviera, que tú me ibas a proteger. Así que aunque aquel venga un ejército contra mí, mira cómo Dios desarmó a Esaú, lo hizo llorar de alegría al ver a su hermano, al hermano que él había jurado matar por haberle robado la bendición y la primogenitura. Así que si hacemos las cosas en la voluntad de Dios, crecemos espiritualmente, porque Él puede anticipar y participar en la solución de los problemas, por más complejos que aparezcan. Oramos para terminar la lección esta mañana. Padre Celestial, a ti te damos gracias por la revelación de tu amor y tu verdad en nuestras vidas. Gracias porque en Cristo hemos sido reconciliados contigo. Reconciliados contigo podemos servirte como instrumento de tu paz y de tu justicia en todas nuestras relaciones con las demás personas. Ayúdanos a crecer en la fe y en la práctica de tu amor y tu verdad. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y nos proteja de esta tormenta, huracán, Fiona, que está pasando por nuestra isla y por el Caribe
en el día de hoy y de mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.